todavía a esta hora pendientes de esa última hora en el frente. La última imagen, esta. Los ataques al petróleo continúan. Esto es Emiratos. Otro tanquero atacado. El crudo disparándose a esta hora. Otro 4% más caro. Y el titular de la mañana. Israel dice haber asesinado a este hombre, a Larijani. Es el responsable de la Guardia Revolucionaria, el responsable del ala dura en el ejército. Se ha asesinado también al responsable de las milicias desde 2019. Pero el movimiento que Israel dice ahora mismo ha completado, matar a Larijani, puede dar como problema la sustitución por perfiles todavía más radicales, porque mientras tanto los combates continúan. El último ataque a la embajada americana. El movimiento está a esta hora enquistando la guerra, así que buscamos lo último allí sobre el terreno. Israel dice ha asesinado a Larijani. El riesgo servido ya de que esta guerra vaya todavía a peor. Buscamos la última hora. Lara Siscar, Jerusalén. En los ataques aéreos a Irán de esta madrugada, Israel afirma haber alcanzado a Ali Larijani. Es el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y uno de los hombres más fuertes del régimen. Considera Israel que podría estar herido o incluso muerto, pero están a la espera de la confirmación del resultado final de esa operación. Desde Irán llegan informaciones que afirman que Larijani estaría vivo. Confirma Israel la muerte también en esos ataques a Irán del jefe de los Basij, de Gholam Reza Soleimani. Los Basij son una fuerza paramilitar, una especie de policía interna encargada, entre otras cosas, de las represiones, de las duras represiones de las protestas callejeras, y se les considera los responsables de las muertes de miles de civiles en esas movilizaciones de enero que desafiaron al régimen. Y en el Líbano siguen los ataques, tanto por aire como el avance por tierra en el sur del país, en esa ofensiva contra Hezbollah. Dice Israel haber avanzado posiciones adentrándose en el Líbano. El ejército tiene allí desplegadas al menos 3 divisiones altamente entrenadas, 2 de ellas encargadas de los avances. La tercera, dicen, estabilizada manteniendo posiciones defensivas, pero ese número de divisiones podría aumentar porque el ejército israelí está preparando una nueva movilización de tropas hacia la zona. Se han visto allí imágenes de soldados israelíes llamando puerta a puerta. Recordemos que los desplazados libaneses no van a poder volver a sus casas hasta que Israel considere que Hezbollah ya no es una amenaza. שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לאריג'ני וראש הבסיג' וגוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכני ציר הרשע במעמקי הגיהנום. Larijani muerto, su sustitución puede enquistar todavía más esta guerra, y Trump intentando arrastrar a Europa a esta guerra con una respuesta prácticamente unánime. Esta no es nuestra guerra, es lo que ha dicho la Unión Europea. Lo que hay ahora mismo es un no generalizado a las amenazas de Trump. María Escolar, Unión Europea, rechaza. Sí, son especialmente y abiertamente críticos con las acciones bélicas de Estados Unidos. Confirman desde Europa que no se va a mandar barcos para garantizar el tráfico en el estrecho de Hormuz y respaldan todos de forma unánime esa postura que escuchábamos a la jefa de la diplomacia europea de que esta guerra no es de Europa y que además los objetivos de la misma tampoco están claros. Europe is not part of this war. We have not started this war, and the political objectives are unclear. This is out of NATO's area of actions. There are no NATO countries in the Strait of Hormuz. La guerra se está envenenando. Trump está pidiendo, exigiendo participaciones y amenazando así. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. We've protected them, and they weren't that enthusiastic. I said, for 40 years we're protecting you, and you don't want to get involved in something that is very minor?
Trump está amenazando a Europa, exige que participemos en esta guerra. Carla Cuña. El presidente de los Estados Unidos no entiende por qué los países de la OTAN no se están involucrando en su idea de escoltar a los buques petroleros por el estrecho de Hormuz, así que les insta encarecidamente a que colaboren, pero justo después, en un alarde de orgullo, lo que dice es que tampoco les va a presionar porque Estados Unidos puede solo, porque es el país más fuerte del mundo. Y en todo este conflicto, Donald Trump amenaza con desatar otro más. Amenaza con invadir Cuba. Esto es lo que dice: puedo hacer lo que quiera. Escuchen. You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? Puedo hacer lo que quiera con Cuba. Esta es la declaración de un hombre que hoy enfrenta una guerra que se está extendiendo, se está prolongando y cuyos movimientos de tropas parecen señalar a que este conflicto se va a perpetuar, porque sobre el terreno lo que tenemos ya es invasión en territorios como el Líbano, donde Israel ha empezado a desembarcar con botas sobre el terreno y combates que apuntan a un conflicto sostenido. En Beirut, Ethel Bonet. Sí, buenas tardes. Pues en esta última hora ha habido otra vez ataques aéreos aquí en la capital de Beirut, en dos barrios de los suburbios de Beirut, sin órdenes de evacuación, pero lamentablemente, pues debido a que prácticamente lo que es todo el sur del Líbano ha sido vaciado y también los suburbios de Beirut, no ha habido víctimas mortales. Estamos hablando ya de 1.050.000 personas que han huido de sus hogares tanto en el sur como en los suburbios de Beirut, y aparte pues de esos bombardeos por el aire, en Israel, pues como habéis dicho, ha puesto botas en el terreno y está intentando avanzar desde el sur del Líbano, pero se ha encontrado con la resistencia de Hezbollah. En este caso el punto más caliente es Hiam, donde ahora mismo están habiendo combates cuerpo a cuerpo, y también Israel pues está utilizando bombardeos aéreos para el avance de las tropas terrestres. Mientras tanto, en casa la factura de petróleo, gas, sigue disparándose. Hoy el crudo sube otro 4%, lo que significa que hay que tomar medidas de urgencia. A esta hora hay reunión de Consejo de Ministros y se señala otro extraordinario para el viernes. Cristina Cañedo, Moncloa. Sí, acaba de terminar esa reunión del Consejo de Ministros. En unos minutos comienza la rueda de prensa en la que vamos a poder obtener más detalles sobre ese paquete de medidas que se va a aprobar el viernes en Consejo de Ministros extraordinario. Sabemos que habrá medidas para los sectores más afectados para contener el precio de la energía y que se descartan otras medidas generalizadas, aunque insisten en Moncloa, son medidas flexibles que se van a ir adaptando al minuto a minuto de los mercados y de las consecuencias de la guerra. Por ahora no vemos que sea necesario entrar a medidas más amplias, como por ejemplo la reducción del IVA para los alimentos. Con todo esto, hoy la factura en el surtidor, ojo, y en la bombona de butano, que sube un 5%. Los dos puntos calientes, la factura doméstica ahora mismo. Primero, gasolineras. Renata Rota. Y a esta hora nos asomamos al cartel de esta gasolinera de la Zubia, a las afueras de Granada, y de los 4 precios de carburantes hay 3 que sobrepasan la barrera de los 2 euros. Hablamos del diésel superior y también de la gasolina 98. El único precio que está por debajo de los 2 euros es el de la gasolina 95, a 15 céntimos prácticamente de esos temidos 2 euros. Y al otro lado, el butano hoy se encarece un 5%. Sara Torremocha. Así es, el precio máximo fijado para la venta al público ha subido este 4,9% que señalabas y por tanto alcanza los 16,35 euros, lo que supone que comprar hoy una bombona de butano en esta gasolinera en que nos encontramos de Sant Cugat vale alrededor de unos 80 céntimos más que ayer. ¿A qué se debe en concreto? Sobre todo a la subida del 16% de los fletes, es decir, de los costes de transporte y de logística, también a la subida del 3,2% de las materias primas.
Todos estos son Moss, los perdedores de un conflicto que están ganando las petroleras. 217.000 millones más valen desde que empezó el conflicto. 217.000 millones es el PIB de Grecia ganado en apenas 15 días. La venganza de Irán se desata. A message to the President of the United States. Ataca la embajada norteamericana en Irak. Bombardea la sede de una misión de la Unión Europea en Bagdad. Disparan de nuevo contra un buque en Hormuz y se burlan de Trump. Better name this war as Epic Year instead of Epic War. Pero el presidente de los Estados Unidos devuelve la hostilidad dialéctica. They're taking a pounding. All of their leaders are dead. Mientras en Tel Aviv celebran cada misil interceptado. Y en el Líbano avanzan las tropas israelíes. Una guerra que rechaza a Europa. This is not Europe's war. Hoy, en Mañaneros 360... Maybe they're crazy. They're not nervous and they're crazy. Una guerra de locos. Y esta la noticia de última hora y lo que puede enquistar todavía más esta guerra. Israel asegura que ha asesinado a Ali Larijani, el hombre que hasta ahora comandaba la Guardia Revolucionaria. Este es el momento en el que, según Israel, se ha dado esa orden telefónica para matar a Larijani. Y lo que esto implica es mucho, porque Larijani era ahora mismo línea dura, pero había sido el negociador, el hombre que negoció en Viena, el hombre que habló con Solana, el hombre que era la última esperanza de una salida diplomática negociada. Este hombre, dice Israel, acaba de caer. Cae con él el responsable de las guerrillas. Lo que tenemos en estos momentos es un aplastamiento a toda la cúpula del régimen y algo que puede enquistar todavía más el conflicto. La imagen esta y lo que tenemos hoy, una situación que ahora mismo nos deja esto sobre lo estratégico y esto sobre el terreno. El petróleo ardiendo. Trump amenazando a Europa, diciendo hay que sumarse a esta guerra. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. We've protected them, and they weren't that enthusiastic. I said, you mean for 40 years we're protecting you, and you don't want to get involved in something that is very minor? Lo que tenemos en estos momentos tiene implicaciones infinitas para una guerra que puede enquistarse todavía más, para un conflicto con el que Estados Unidos pretende arrastrarnos a todos, a la OTAN y a la Unión Europea, y con una situación que es endiablada en lo económico. Con todo lo que está pasando, el petróleo hoy vuelve a saltar otro 4%. Carla Cuña, Estados Unidos amenazando a los aliados, diciendo quien no se suma será recordado. No deja de recibir noes Donald Trump en cuanto a su idea de escoltar a los buques por el estrecho de Hormuz. Uno de los que más le ha dolido ha sido el de Reino Unido, aliado histórico, pero en general no entiende que los países de la OTAN, después de 40 años protegiéndoles, no se hayan involucrado en esta idea. Así que les insta a colaborar. Pero luego, en un alarde de orgullo, lo que dice Donald Trump es que realmente tampoco les quiere presionar porque Estados Unidos puede sola, porque es la potencia más fuerte del mundo. We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react.
Sigue con nosotros Alejandro López Canorea, Descifrando la Guerra, Javier Aroca, Carmen Chumarín, Laura Arroyo, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Sánchez, Marta Gómez Montero, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento, el movimiento que tenemos hoy es delicadísimo, es muy peligroso. Larijani muerto el jefe de las guerrillas. ¿Puede ser sustituido por alguien más radical? ¿Se está matando la vía diplomática? Bueno, eso desde el principio, ¿no? En el momento en el que se confirme esta noticia por parte de Irán, que a mí no me sorprendería, hay que entender de dónde viene este hombre. Este hombre, además de ese poder que comentabas, sí que ejercía una función en la práctica como uno de los más importantes de todo el país, ¿no? Era, técnicamente el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, pero en la práctica venía rehabilitándose desde hace mucho tiempo, que él se presentó desde el ala más moderada a las elecciones y no le dejaron presentarse en 2021. Después ha ido ganando un peso mucho más duro en el gobierno, bueno, desde distintas instancias en el país, hasta que se ha convertido en la figura principal, casi al nivel del presidente, ¿no? Del presidente Pezeshkian. Por lo tanto, eliminarle no solamente deja también fuera de juego esa vía negociadora, sino que además va a prometer más lineadura, más poder en torno a Mojtaba Khamenei y más ganas de responder. Ahora mismo esta es la consecuencia de lo que ha ocurrido esta mañana. La guerra que se dijo iba a ser quirúrgica, iba a ser breve, acaba de descabezar a la línea diplomática, acaba de descabezar a quien podía negociar una salida y acaba de condenar este conflicto a un conflicto de aniquilación, a un conflicto todavía más largo y que puede arrastrarnos. Donald Trump está amenazando a la Unión Europea. La Unión Europea contestando, dando un portazo a Donald Trump y diciendo: esta no es nuestra guerra. María Escolar, desde Kaja Kallas hasta cualquier gobierno, no es nuestra guerra. Sí, de hecho es que en Europa no entienden qué es lo que pudiera conseguir un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Hormuz. Dicen que no pueda lograr la poderosa armada estadounidense, pero son conscientes de que acceder a esta petición de Donald Trump supondría entrar en una guerra que nadie, ningún Estado miembro apoya. En las últimas horas hemos escuchado a los distintos ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, el último, el heleno, en entonar que esta guerra no es nuestra, como hacía Kaja Kallas. La guerra no es de Europa y los objetivos de la misma ni siquiera están claros. Europe is not part of this war. We have not started this war, and the political objectives are unclear. It is out of NATO's area of actions. There are no NATO countries in the Strait of Hormuz. Hemos oído a Starmer, hemos oído a Merz, hemos oído a Meloni, hemos oído a Sánchez. ¿Hay un portazo o Trump puede arrastrarnos a esta guerra? Hombre, hay un portazo, pero puede arrastrarnos, evidentemente. ¿Puede arrastrarnos? Claro, puede arrastrarnos porque el señor Trump, y además algunas veces respaldado por determinados líderes de la Unión Europea, considera que Europa es suya, que la OTAN es suya y que la voluntad política de muchos Estados miembros también es suya, como lo demuestra el berrinche que ha cogido con la negativa de Pedro Sánchez a que se usen las bases de Morón de la Frontera y de Rota. El asunto está en que hasta dónde puede llegar este hombre, ¿no? Porque luego hablaremos de ella, pero cuando alguien dice claramente voy a tomar Cuba y voy a conquistar Cuba y voy a tener el honor de tomar Cuba y el mundo calla, pues estamos en una situación verdaderamente complicada, porque otra cosa, y perdón y con esto termino, que han hecho los beirutíes en esta guerra para ser, como están siendo, absolutamente esquilmados a bombazo limpio de una de las ciudades de más belleza y de más progreso de Oriente Medio. ¿Por qué contra los cristianos del sur del Líbano? O sea, ¿por qué se condena a 1 millón de libaneses a irse de su casa? Una política anexionista, totalitaria, autoritaria y que no entiende de multilateralidad. Nos puede arrastrar esto ahora mismo. Que Donald Trump quiera arrastrar a Europa a la guerra no hay ninguna duda. Lo ha manifestado claramente y, por supuesto, Europa, yo creo que con buen criterio, pues se ha enfrentado a
a esa situación. Pero yo creo que es mucho más importante lo que hay detrás de esa propuesta de Trump de arrastrarnos a la guerra. Es la ampliación de las fronteras de la OTAN. Eso es un debate viejo que tiene la propia Alianza Atlántica, en el que está circunscrita por cuando se creó la OTAN en el año 1949 como un enfrentamiento con la Unión Soviética, y eso desde hace muchos años algunos gobiernos están planteando abrir las fronteras de la OTAN, digamos, a una zona más cercana a China, que ese es el objetivo estratégico de todo esto que tiene detrás Estados Unidos. No solamente que te quiera arrastrar, sino que quiere que la OTAN sea el gendarme del mundo. Esto ahora mismo es un problema para nosotros, porque esto colocaría tropas españolas, tropas de la OTAN sobre el terreno, con un mensaje que se está lanzando, y es el de Estados Unidos tiene y puede controlar el estrecho de Ormuz. Lo cierto es que esto que arriesga vidas españolas y vidas europeas no es lo que está pasando. Lo que se dice es hemos ganado. Han empezado a circular algunos petroleros, pero vean ustedes quién está circulando aquí, quién Irán deja. Ha habido un petrolero que ha cargado en la isla de Hark. La isla de Hark es clave, es donde están las refinerías iraníes, y efectivamente con bandera turca o con bandera pakistaní se está cargando allí, y han comenzado a recorrer todo el estrecho de Ormuz, en concreto 3 barcos en las últimas horas que han recorrido esta ruta, han conseguido pasar porque Irán se permite que pase a través de aquellas 2 islas cercanas a la costa iraní, y solo está pasando ese barco pakistaní, otro barco con bandera turca y otro barco con bandera tailandesa. Han sido 3 los barcos que han seguido esa misma ruta. Solo pasa aquí y solo comercia aquí quien quiere Irán. Estados Unidos está diciendo hay que controlar esto. Pero controlar esto significaría enfrentarse con Irán, poner en riesgo vidas españolas, vidas europeas, enfrentarse con hutíes en Yemen, con guerrillas en toda la costa. Lo que está pidiendo Trump es arriesgar nuestras vidas para seguir su guerra. We will not be drawn into the wider war. Und die Risiken dieses Krieges sind groß. Und deswegen wird es hier keine militärische Lösung geben, sondern es wird nur eine politische Lösung. No hay que hacer nada que añada todavía más tensión, más escalada, que cesen los lanzamientos de misiles sobre todos los países de Oriente Medio y que volvamos a la mesa de negociación. Hoy el New York Times dice, este es el gran error. Van a ser necesarias, dice en editorial, botas sobre el terreno, lo que significa vidas sobre el terreno. Trump está discutiendo cuáles, si las de soldados americanos o las de soldados europeos. El New York Times dice hoy 3 cosas. Primero, se creía que se podía cambiar un régimen sin botas sobre el terreno. Son necesarias esas tropas. Segundo, se creía que se podía controlar el arsenal nuclear bombardeando. No solo no se ha controlado, son necesarias botas sobre el terreno para extraerlo. Y tercero, controlar el estrecho de Ormuz requiere barcos, requiere tropas, requiere muertes sobre el terreno. Estos han sido, dice el New York Times, los 3 gravísimos errores que ahora plantean esto. ¿Quién paga? ¿Qué sangre corre aquí? Nicolás Casey, corresponsal del New York Times. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Hoy el editorial es clarísimo y muy contundente. Casey, van a ser necesarias tropas sobre el terreno. Lo que Trump está negociando es si las de Estados Unidos o las nuestras. Bueno, lo que hemos visto, lo que hemos cubierto tras conflictos en el Medio Oriente es casi imposible tener un cambio de régimen solo con bombardeos. El editorial no está empujando, presionando a Donald Trump para hacer eso, simplemente estaba explicando el hecho de que este conflicto empezó sin metas y sin una explicación sobre las medidas necesarias para realmente ganar esas metas que Donald Trump ha puesto. Entonces no tenemos explicación sobre cómo va a ganar esta guerra. Ha empezado, pero no se sabe cómo va a terminar. Claro, porque esta es la gran cuestión. Se le avisó, el Wall Street Journal lo ha publicado, la prensa lo ha publicado, vosotros lo habéis seguido. Se avisó a Donald Trump, si entras en esta guerra va a arder el estrecho de Ormuz, va a arder el petróleo del mundo, lo vamos a pagar todos en combustible y gas. Se le avisó y se ha hecho igual. Ha faltado aquí
planificación, criterio, cabeza fría, ¿qué? Bueno, lo que vimos es que este conflicto empezó de una manera súper improvisada. Entonces, después de haber detenido a Nicolás Maduro, parece que Donald Trump pensó que podía hacer algo igual o semejante en Irán. Y lo que resultó fue que Irán es una situación completamente diferente que Venezuela y de Cuba. Entonces, ahora Donald Trump tiene una guerra y no se sabe cuál va a ser el próximo paso, porque tenemos el estrecho de Hormuz que está cerrado, los mercados del petróleo están locos ahora y bueno, tiene que saber realmente Estados Unidos cómo vamos a salir de esta guerra. Vosotros conocéis bien al presidente, acaba de hablar el Consejo Europeo, lo ha hecho la Comisión Europea, lo han hecho todos los países europeos y el mensaje es el mismo, no, esta no es nuestra guerra, escucha. Exists a war in which we are not part. We ask to refrain their actions, to stop the war and to go to diplomacy is the only way to ensure the freedom of navigation in the trade in the Strait of Hormuz. Casi vuestro presidente no lleva muy bien el no. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede pasar ahora cuando uno tras otro los países europeos le están diciendo no, esta no es nuestra guerra? Bueno, lo que vimos el año pasado fue que en muchos casos Europa decía sí, aunque bueno, lo que estaba pidiendo Donald Trump era bastante extremo. Entonces, en este caso, Donald Trump pensaba que iba a ser igual y esta vez no. Entonces, ¿qué puede hacer? Sí, puede quizás sancionar a la Unión Europea o a ciertos países como España, pero a la misma vez necesita a esos mismos países para abrir el estrecho de Hormuz, por ejemplo. Entonces hay límites sobre lo que Donald Trump puede hacer a sus propios aliados. Vuelvo contigo enseguida, Casey. Este es ahora mismo el gran, la gran contradicción en la que estamos. Se nos exige participar en la guerra sin haber consultado sobre la guerra antes. Se nos dice que hay que incorporarse después. Y se desprecia a los aliados cuando se les exige que pongan botas y sangre sobre el terreno. Porque las contradicciones de Donald Trump han sido alucinantes en la misma rueda de prensa. Pedir tropas sobre el terreno y decir no les necesitamos, tienen que estar aquí, pero solamente es un test para ver su lealtad. En fin, las contradicciones son todas estas. If we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. Now, this isn't need. Need would be one of the big boys. And if we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. So we want them to come and help us with the strait. We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Vamos a ver, él se metió en esta guerra sin ningún objetivo, como nos decían, con la frivolidad que le acostumbra, porque como vive en una realidad paralela, pues creía que podía llegar allí y hacer como hizo con Maduro, y de repente se da cuenta de que el régimen iraní no es el régimen venezolano, y entonces cuando no ha consultado, decía esto ahora, cuando no ha consultado absolutamente nada con los aliados, ahora quiere que vayan todos ellos, y se encuentra con que ni la ONU, ni la OTAN, ni nadie de nadie, ni Europa quiere seguir este dilema. ¿Cómo va a salir de ahí? Pues ahora si se retira, ¿qué quiere hacer? No sé si quiere hacer un nuevo Afganistán, pero en cualquier caso lo tiene bastante crudo, porque está intentando que los demás paguen sus platos rotos, o sea, claro, que cuando dice que los demás están locos, no se ha mirado al espejo. Arroyo. Yo no diría que es como que está loco. Donald Trump es un especialista en decir una cosa y la contraria como parte de su propia estrategia de hacer política, que creo que es bien importante. Y en efecto, dice, no necesito a nadie, pero ustedes deberían entrar. La guerra está a punto de terminar, pero mira cómo no está terminando. No necesitamos, el estrecho de Hormuz le importa a ustedes, no a nosotros, pero hay que recuperar el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es el problema aquí? Trump exige a los aliados porque
puede exigir a los aliados. La forma de evitar que nos pudiera exigir absolutamente nada es saliendo de la OTAN. Porque la clave para mí es fundamental. Sería el mejor momento salir ahora de la OTAN. Bueno, el mejor momento, sería yo una creo que nunca debimos absoluta. entrar. Si para ti es irresponsable, salir de una organización que tiene como líder a Donald Trump, que es la principal amenaza mundial en este momento, pues mira, no hay mucho más de qué hablar. Lo que yo creo es que queda muy claro que la OTAN en este momento es el paraguas por el cual Donald Trump nos puede seguir exigiendo, y ojo, las contradicciones también son europeas, que hoy dicen que no se van a meter, pero llevan tiempo diciendo, desde Macron hasta hoy Filipinas, que a lo mejor la OTAN tendría que entrar al estrecho de Hormuz. A mí me gusta mucho el portazo de los líderes de la Unión Europea, además tajante, el portazo a Donald Trump. No es nuestra guerra, se han ido sumando además países, ¿no? Diciendo que Trump dice que le estamos decepcionando, me alegra muchísimo. La OTAN creo que sería una irresponsabilidad, pero sí que en una cosa tengo muchísima curiosidad y no sé si ha hablado todavía o no. Me gustaría ver qué dice al respecto el secretario general de la OTAN, el señor Rutte, cuando le llame y le pida ayuda, sí, efectivamente, porque de momento eso es. Es mi mayor curiosidad. De momento lo que hay es gobierno tras gobierno diciendo no y marcando una posición ante un Donald Trump que ya no amenaza con esta guerra fuera de control, amenaza con otra, amenaza con invadir Cuba. Atentos, porque después de las sanciones, con Cuba en pleno apagón porque no tiene petróleo, y en la situación en la que está, Donald Trump se ha descolgado esta noche diciendo: puedo hacer lo que quiera. Conquistar Cuba sería un gran honor, dice. You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? Carla Acuña, esta es la declaración desde la Casa Blanca, Estados Unidos. La oficina oval diciendo ahora mismo: puedo invadir Cuba. Desde que Donald Trump capturó a Nicolás Maduro, Cuba no recibe petróleo. La situación humanitaria allí es extrema porque no tienen energía, una circunstancia que Donald Trump no va a dejar pasar de largo. Dice que va a ser un honor tomar la isla, que es un estado totalmente fallido, pero que tiene gente fantástica. No aclara cómo, pero todo apunta a que quiere un gobierno tutelado por Washington, como fue en Venezuela. Los dirigentes cubanos por el momento no se muestran reticentes a esta idea porque, ya digo, la situación en el país es límite y ayer afrontó su 6º apagón general. Nicolás Casey, New York Times. Y esto, Trump puede invadir Cuba. Bueno, Trump dice que puede hacer cualquier cosa y es verdad que un presidente puede hacer lo que quiera, pero sin el apoyo de sus aliados y su población es muy difícil ganar. Entonces, ves en el ejemplo de Irán, no tienen la población, no tiene la aprobación de la población de Estados Unidos, están en contra. Y bueno, creo que vamos a ver igual con una acción en Cuba. Sí es posible, pero podemos ver la misma situación con Irán, otra guerra sin apoyo y bueno, mucha incertidumbre y sin poder ver dónde está la salida. Nicolás Casey, corresponsal del New York Times, cuídate, gracias y un abrazo. Muchas gracias. Es la otra guerra con la que amenaza. Lo que están viendo en pantalla es Beirut a esta hora, ardiendo bajo las bombas. Y lo que tenemos hoy es a Donald Trump amenazando con una guerra en Cuba, después de lo que tenemos esta imagen de columnas de humo que siguen cayendo sobre Beirut, con una imagen de Oriente Próximo en llamas, con el petróleo disparado, con el bloqueo en el estrecho de Hormuz, con el incendio internacional que hemos montado. Canorea, ahora Cuba, ¿puede haber guerra en Cuba? Es que todas estas imágenes que estamos viendo, Javier, no son solo las imágenes de la guerra, son también de la impunidad.
Es decir, tú cuando puedes hacer lo que quieras y nadie te impone ninguna consecuencia, efectivamente te envalentonas, que es el error de cálculo que ha tenido después de lo de Venezuela en Irán. Eso para empezar. Y después están los aliados que por mucho que critiquen, no hacen nada. Porque si pasas 20 paquetes de sanciones a Rusia y no pasas ninguno a Estados Unidos o a Israel, le dices que le haces un embargo, pero te quedas un poco ahí, esto muestra una doble vara de medir. A la guerra te arrastran si tú te dejas arrastrar. Y además, los europeos han dicho que no es su guerra, pero no son capaces de imponerle ninguna consecuencia. Quiero decir, sí que es una incoherencia mantener una alianza con un país con el que consideras que se están llevando a cabo violaciones del derecho internacional, pero no es tan sencillo salir de la OTAN ni quitar las bases militares como pueda ser decirlo y hacerlo, porque tienes que asumir unos debates que muchas veces la población no está dispuesta. Aroca, yo creo que Cuba es lo siguiente. Sí, claro que puede ser lo siguiente, que es casi seguro que será lo siguiente, pero te diré una cosa, todo esto tiene un origen, lo acaba de esbozar también Alejandro, y es la indiferencia de la mayoría de la comunidad internacional. Europa políticamente es un pelele. Ahora parece que... Esta vez está diciendo esta vez está contestando. He dicho que políticamente es un pelele porque, entre otras cosas, depende de la OTAN. Renunció incluso a sus propios tratados que establecían la posibilidad de crear un pilar europeo de defensa. Siempre se encomendó a los Estados Unidos y, por tanto, lo que pasa en Cuba a mí no me extraña. Ahora, ¿a qué teme el señor Trump? A nada. A nada, incluso se ha jactado ayer del dinero que está ganando él y su familia con el petróleo. Solamente teme una cosa, teme que en noviembre los americanos le digan no y que se pierda tanto el Senado como la Cámara de Representantes, y hay otra cosa que teme sobre todas las cosas y que está siendo ocultada por esta guerra, que son los archivos de Epstein. Ahora mismo lo que tenemos hoy nos deja este paisaje. Larijani, asesinado. Un hombre de línea dura, sí, pero el hombre que acudió a Viena, el hombre que había negociado con Solana, el hombre de la posible negociación, asesinado hoy por Israel. La salida diplomática cegada a esta hora. Esto es lo primero que tenemos. Lo segundo, una guerra que, como están viendo, se extiende ya al norte del país, se extiende al Líbano, se extiende a toda la región, el estrecho de Hormuz bloqueado, controlado por Irán, y una amenaza de otro foco bélico, ahora guerra en Cuba. La sensación es que Donald Trump, el hombre que concurrió a las elecciones diciendo no más guerras y que exigía el Nobel para la Paz, por lo que sea, igual no va a obtener el Nobel a la Paz. ¿Nobel a la guerra? Quizás sí. ¿Nobel de la Paz o Nobel de la Guerra para Trump? We're going to have a deal for peace. Se presenta al mundo como pacifista, Be bragging, but nobody else settled wars. como el gran merecedor de la mayor distinción. Think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me. Lo decía ante las cámaras mientras sopesaba un ataque directo contra Irán, que hace tan solo unas semanas se hizo realidad para el presidente. Drone and missile capability is being utterly demolished. Presume del poder de su ejército We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. y de gustarle derribar barcos. Lovely job, isn't that nice? Blow up ships. Dice sin pudor divertirse con cada ataque. Why did we sink them? He said it's more fun to sink them. Y es que el mismo Trump, que prometió en campaña que no habría guerras en su mandato, I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. ahora es quien inicia las operaciones militares. We got to finish the job, right? Primero en Venezuela. Trump arranca el año entrando en Caracas por la fuerza y capturando a su presidente Nicolás Maduro, But it was amazing. To think of it, nobody was killed. dejando claro que todo lo hace por petróleo. Have the big oil companies go in. Are they going to fix? Ahora amenaza con tomar Cuba tras asfixiarla sin suministro de crudo. Having the honor of taking Cuba. Se bate en duelo con la Unión Europea por Groenlandia. We're going to have Greenland. Quiere sus recursos naturales y su posición geoestratégica. Ahora tiene al mundo en vilo por el bloqueo de petróleo en Hormuz y pide a los demás países que intervengan en la zona. Whether we get support or not, but I can say this when I said it to them. We will remember. Es la auténtica cara del pacifista Donald Trump, In the first hour it was over. merecedor del Nobel de la Paz o del Nobel de la Guerra. Da la sensación de que el de la paz igual no se lo lleva. Da la sensación. No tenemos certezas, pero, en fin, parece. Y a partir de aquí consecuencias. Porque esta guerra
la paga usted y la estamos pagando ya. Y la factura hoy desborda lo que veíamos. El gas hoy encarecido, el butano hoy, la bombona 5% más cara y la gasolina en auténticas llamas, porque lo que tenemos hoy es otra subida del petróleo, otro 4% está subiendo hasta ahora y Renata Rota, el surtidor, acostumbrándose ya cómodamente a estar en torno a 2 euros el litro. Sí, esta es la imagen que tenemos hasta ahora en esta gasolinera de la Zubia, a las afueras de Granada. Como veis, hay un coche repostando. La media del diésel hoy en España está en 1,85 euros el litro y de la gasolina 1,73. Pero en esta, si nos sumamos al cartel, vemos que de los 4 precios de carburantes hay 3, como decías, que sobrepasan esa barrera de los 2 euros, tanto la gasolina 98 como el diésel y como el diésel superior, solo por debajo de los 2 euros, esa gasolina 95, a 15 céntimos de los 2 euros. Lo están notando muchísimo esos conductores que cogen mucho el coche, transportistas, taxistas, con los que hemos hablado también, y también esas personas que piensan ya en sus escapadas de Semana Santa. Esto lo que tenemos en el surtidor. No se vayan todavía, que aún hay más. El gas, lo que significa factura de la luz, todavía más caro. Y el gas butano, la bombona, enseguida lo vamos a ver, pero otro 5% más caro. Lo que tenemos hoy, Sara Torremocha, es una bombona de butano que se encarece y se encarece un rato. Sí, Javier, como avanzabas, este 4,9% del incremento del precio de venta al público de la bombona de butano, lo que supone que alcanza los 16,35. Eso supone que en esta gasolinera en la que nos encontramos de Sant Cugat del Vallès, hoy cuesta unos 80 céntimos más que ayer. ¿Por qué se ha encarecido? Pues por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Se explica esta subida en parte con el aumento del 16% de los fletes, es decir, de los costes de transporte y la logística, también de ese 3,2% de materias primas y también la apreciación del euro respecto al dólar del 1,2. Cabe destacar que no se trata de un precio liberalizado, sino que es un precio que se actualiza, se revisa cada 2 meses y se revisa el tercer martes del mes que corresponde. Así que ahora mismo esta es la factura que pagamos quienes perdemos esta guerra. No sabemos si la va a ganar Estados Unidos o la va a ganar Irán, pero sabemos quién la ha ganado ya. Las compañías armamentísticas han ganado casi 70.000 millones ya. Las compañías petroleras, más de 200.000 millones ya. Lo que tenemos hoy, Adela, son los ganadores de la guerra. Y los ganadores están muy, muy claros y servidos ya a esta hora. Los perdedores, los muertos, nuestros bolsillos, los ganadores, las petroleras. Vamos a hacer un repaso. Solo las estadounidenses ExxonMobil y Chevron han disparado su cotización hasta un 9% en bolsa y han generado 73.000 millones de beneficios. Aquí lo tenemos. Una tendencia que también se mantiene en Europa. La petrolera británica Shell, con sede en Países Bajos, ha ganado un 17%. Otras, como Total Energies o BP, han subido también, rondan el 14,5%. Mientras que las acciones de la italiana Eni se han disparado hasta un 23%. En total, los beneficios de las 6 grandes petroleras occidentales suman 217.000 millones de dólares en un mes. En un mes. Para que nos hagamos una idea de lo desaforada, inmensa que es esa cifra, una comparación. Es lo que genera el Producto Interior Bruto de un país como Grecia al año. Atentos. También bate récords, cómo no, la industria armamentística. RTX Corporation, que fabrica misiles, sistemas de defensa aérea, aumentó su valor hasta los 20.000 millones. Boeing, que también construye aviones militares o satélites, subió hasta los 8.000. Y General Dynamics, que hace tanques, submarinos, ganó aproximadamente unos 3.000 millones. Y así hasta otra cifra desorbitada, los 55.000 millones de dólares de beneficios totales. Ganadores, ellos. España tarda aproximadamente 3-4 meses, todo el país, en conseguir esa cifra, 270.000 millones. Es literalmente un cuarto de nuestro PIB. Grecia tarda todo un año en hacer esto. Las petroleras
y las armamentísticas han obtenido esta revalorización, esta capitalización en 15 días. Y lo peor es que esto no es una guerra corta, como se dibujó, como planteábamos todos, porque a esta hora la imagen en Beirut es la de unos bombardeos que se están recrudeciendo. Lo que están viendo es ofensiva en directo, columnas de humo tras las últimas bombas y una operación que puede enquistarse todavía más. Ethel Bonet, vamos hasta Beirut, buscamos la última hora allí en directo. Sí, pues como bien muestran esas imágenes, hace prácticamente 15 minutos ha sido el tercero de los ataques aéreos aquí en la capital, en los suburbios de Beirut, y esta vez han sido sin órdenes de evacuación, pero realmente pues no importa, precisamente porque desde el primer día Israel ya mandó unas órdenes de evacuación masiva en lo que es todos los suburbios del sur de Beirut, al igual que el sur de Líbano. Podríamos decir que prácticamente el 15% de la población libanesa ahora mismo es desplazada. Estos ataques han sido, según Israel, contra infraestructuras de Hezbollah, pero realmente lo que se está atacando, pues como se ven en las imágenes, son edificios civiles porque son zonas densamente pobladas y donde Hezbollah, pues presuntamente sí que tiene almacenes de armas y municiones y también tiene lo que son túneles subterráneos, pero al final quien más está pagando está siendo la población civil, donde ya casi son 900 los muertos, 2.000 los heridos, y en cuanto a lo que es la gente desplazada, 350.000 son niños. Además de esto, pues seguimos teniendo más bombardeos en el sur del Líbano y esa nueva campaña militar por parte de Israel. Esa campaña militar son tres las divisiones que están con las botas puestas sobre el terreno en el sur del Líbano, y ahora mismo sigue estando enquistado el punto Esgiam, que es la zona más importante del sur del Líbano, de lo que es, digamos, la zona fronteriza, es la ciudad más grande y es además una zona que está elevada, y controlar Giam pues precisamente sería poder tener pues esa entrada desde Israel, desde el norte de Israel, para poder entrar más tropas en el Líbano. Ethel, ¿cómo estáis viviéndolo? Estamos viendo las imágenes en directo, estáis viviendo bombardeos en directo, estáis viviendo una, columna de fuego constante. La imagen en directo que están viendo es la del último bombardeo, decía Ethel hace apenas 15 minutos. ¿Cómo estáis viviéndolo? ¿Cómo está la población? Bueno, pues la verdad es que tenemos que hablar que hace prácticamente 15 meses el Líbano salió de otra guerra similar, no tan brutal como esta, porque prácticamente en 15 días pues ya estamos hablando de casi 900 muertos, cuando en la guerra anterior pues no hubo ese número tan elevado. Y en este caso, pues estamos hablando que es piedra sobre piedra lo que se está destruyendo. Los suburbios del sur de Beirut no habían recibido todavía financiación para esa reconstrucción, y ahora mismo, pues todas esas zonas que estaban destruidas, que la gente había regresado a sus hogares con la intención pues de volver a empezar de nuevo, pues se han dado cuenta que han tenido que volver a salir de sus casas, y entonces realmente pues es una situación para ellos pues muy frustrante. No obstante, que es una de las cosas que Israel quiere hacer, que es crear pues esa entre la población civil, pues que empiecen ellos mismos a no querer más a Hezbollah, de alguna manera a rechazarlas como movimiento, pero Hezbollah está en este caso tan enquistado en todos esos barrios de mayoría chií que está pasando todo lo contrario, sino que la gente, independientemente que haya un montón de personas que están durmiendo en la calle porque es que no hay sitios suficientes para poder albergarlos, siguen diciendo que ahora mismo apoyan mucho más a la resistencia. Ethel Bonet, situación desde allí, imagen de última hora, imagen en directo desde Beirut. Cuídate, gracias y un abrazo. Esto es lo que tenemos ahora mismo y este es el efecto contraproducente de toda esta guerra. Se aspiraba a un cambio de régimen rápido. Se ha matado hoy a Larijani. El resultado, se están endureciendo las líneas duras, se está reforzando a las áreas más extremistas de los gobiernos. Segundo, Beirut. Se buscaba que la población rechazara a Hamás, lo están escuchando. Nuestra corresponsal allí diciendo la gente se está refugiando en quien le puede dar comida, en organizaciones terroristas, Hamás. Y esto es lo que tenemos ahora mismo. La situación está saliendo por la culata. Y tercero, se buscaba disponer de petróleo. Todo bloqueado y la factura absolutamente disparatada. Director de Coyuntura Económica, Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Estamos en una guerra más larga, estamos en una factura más cara de lo inicialmente previsto. Pues sí, básicamente lo que estamos viendo es que la capacidad de resistencia de Irán es mayor de lo que pensábamos.
Por otra parte, Israel está, digamos, intentando atacar todo tipo de objetivos de lo que llaman proxies, es decir, aliados del régimen islámico en diferentes países, particularmente en Líbano, y esto lleva tiempo, por tanto, lo que está es alargando el conflicto y además el conflicto se está endureciendo. Estamos viendo también ataques desde Irán a instalaciones petrolíferas, de gas, de transporte de los países del Golfo, y esto también tiene consecuencias económicas muy graves. Claro, es lo que le iba a preguntar, porque estamos viendo al petróleo estabilizado ya en torno a los $105 más o menos, pero es que estamos viendo el litro de la gasolina a 2 euros el litro. ¿Esto está aquí para quedarse? Está aquí para quedarse un tiempo. De hecho, si miramos lo que dicen los mercados a plazo, es decir, los operadores de mercado que apuestan, digamos, compran y venden energía para los próximos meses, estamos viendo ya un cambio de tendencia y un petróleo, así como un gas, encarecido durante más tiempo de lo inicialmente previsto. Al inicio, los mercados a plazo mostraban que ya en el otoño volveríamos a los niveles prácticamente anteriores al conflicto. Ya estamos ya desbordando en el año que viene, es decir, todavía a principios del año que viene tendríamos energía más cara de lo que teníamos, y por tanto yo creo que sí, se puede ya decir que el petróleo se ha encarecido durante más tiempo de lo anticipado, también el gas, y se está produciendo una cosa más, que es una desorganización del tráfico marítimo, no solamente en toda la región, pero yo creo que a nivel internacional, que también eso complica, ya lo sabemos, cuando después de la pandemia precisamente tuvimos un fenómeno similar de desorganización del tráfico marítimo, atasco en algunos puertos y en otros sitios, bueno, complicaciones de abastecimiento, y esto también puede producir más inflación. Y un miedo, señor Torres. Hoy Economist dice, no solamente recorre por allí el 20% del petróleo, también el 22% de la urea, fertilizante, que ha subido un 35%, el 24% del aluminio, que se ha disparado a su precio máximo en los últimos 4 años, el 35% del helio, imprescindible para hacer chips, que se está multiplicando en precio, y el 45% del sulfuro de todo el planeta, que ha subido un 40% en precio. En castellano, señor Torres, el transporte, las manufacturas, la alimentación, lo vamos a pagar ahí. A esta hora comparece el Ejecutivo y parece estar en estos momentos el Gobierno diciendo este es el miedo, que lo paguemos en todas estas facturas. Como lo hemos el hecho Masai, siempre. imagen en directo. Lo hicimos en la crisis del COVID o durante la invasión de Rusia a Ucrania, por poner algún ejemplo. En aquellas emergencias pusimos en marcha una serie de medidas que nos permitieron proteger a la población y convertirnos, a su vez, en la economía que más crece en toda la Unión Europea, y también estar mejor preparados para dar respuesta a esta nueva situación. Hoy en este escenario internacional están en juego muchísimas más cosas que el precio de la gasolina o la cesta de la compra, cuestiones también importantísimas que vamos a atender. Pero no podemos dejar de señalar que también están en cuestión las reglas del juego que nos dimos tras la Segunda Guerra Mundial. Está en juego el orden mundial al que vamos en las próximas décadas, la propia identidad europea, nuestros propios valores. Raymond Torres, está el Gobierno diciendo esto va mucho más allá de la factura petrolera. Esto nos va a afectar en transporte, esto lo vamos a pagar en el próximo iPhone, esto lo pagamos en fertilizantes, en lo que comemos. Sí, por supuesto. Desde ya se puede calcular que la inflación, es decir, realmente los precios que tenemos que asumir cuando consumimos, cuando compramos en el mercado, la inflación va a subir hasta el 3,5 ya a final de este mes. Es decir, estamos ya en un punto más de inflación con respecto a lo que teníamos el mes pasado prácticamente, 3,5. Y probablemente estaríamos en el 4% ya en los siguientes meses. ¿Qué pasará después? Va a depender efectivamente de cuánto dure el conflicto, de su severidad y también efectivamente de estos minerales, aluminio, bauxita, todo tipo de componentes importantísimos en toda la cadena de suministros, los fertilizantes también, cómo se filtra a la cesta de la compra. Y esto es algo que también es una cuestión esencial. Afortunadamente, y esto es algo muy positivo, sabemos que hay medidas que funcionan ante esta situación, sabemos que hay otras que son muy costosas y funcionan mal, y por tanto algo hemos aprendido de brotes de inflación como el que estamos conociendo en este momento. Pues Raymond Torres, director de Coyuntura Económica, Análisis de Funcas, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes. Y esas medidas que sabemos que no funcionaron, el descuento del 20 céntimos por litro de diésel, eso no está sobre la mesa del Consejo de Ministros ahora. Medidas que sí parecen estar funcionando, ayudas muy específicas, agricultores, transportistas, y a esta hora, esto es lo que detalla el Consejo de Ministros. Emma Saiz, portavoz del Gobierno, imagen en directo, y esta, la comparecencia. Esa discriminación, y contamos con el OBERACSE, el Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia, del que ya les he hablado en alguna otra ocasión. La portavoz del Gobierno confirma que Sánchez va a comparecer el viernes para explicar cuál va a ser este escudo social. Cristina Cañedo. Sí, y además sabemos que el Ejecutivo quiere hacerlo cuanto antes, así que podemos confirmar que esas medidas que se van a aprobar el viernes en Consejo de Ministros extraordinarios van a ir al Congreso la siguiente semana para ser aprobadas cuanto antes. Decía la ministra portavoz hace solo unos minutos, lo primero, pedir de nuevo ese respeto al derecho internacional, pero que una vez más la ciudadanía puede estar segura de que puede contar con este Gobierno para aprobar medidas que vayan a solucionar y a solventar el impacto de la guerra en nuestro país. Un plan de medidas integral que va a ser flexible y se va a ir adaptando al minuto a la situación y al contexto que vivamos cada día. Sigue detallando la portavoz. Vamos a estar muy pendientes de detalles que puedan ir despejando a lo largo de la mañana. Por ahora no vemos que sea necesario entrar a medidas más amplias, como por ejemplo la reducción del IVA para los alimentos. Cualquier medida, como he dicho, que tenga que ver con fijación de topes requiere de un contexto europeo. Por lo tanto, a nivel europeo también estamos dando seguimiento constante. Tenemos reuniones prácticamente con carácter diario, tanto en petróleo, en crudo, como en gas, y de momento no se plantean medidas de este tipo. Escudo social servido ya. Aroca, Carlos. Bueno, primero una cosa. Israel no piensa retirarse del sur del Líbano. No piensa retirarse, piensa que eso va a ser suyo, está dentro de la política anexionista. Lo que significa la guerra será larga, lo que significa la factura será cara. Como se ha anexionado el Golán y como está intentando hacerlo en Cisjordania. ¿Qué sentido tiene que bombardee la Corniche, que es el escaparate de la modernidad en Beirut? Lo han bombardeado, allí no está Hezbollah ni Hamas, y lo han bombardeado, y en las aldeas cristianas. Después, otra cosa, antes han aparecido muchos logos de muchas empresas petroleras como beneficiarias de todo esto. Algunas de ellas, las más significativas, han sido protagonistas de sucesivos golpes de Estado que se han producido en muchos países que han creado inestabilidad. Por ejemplo, en el golpe de 1953 contra Mohammad Mossadegh, que era un líder en Irán, laico y democrático, pero no le interesaba ni a las petroleras ni a Occidente. Y con respecto al escudo social. Escudo social, venga. Mientras que el gobierno, bueno, que esto lo voy a decir más breve, mientras que el gobierno y sus socios están trabajando por el escudo social, Feijóo y Abascal están peleándose a ver cómo gobierna en las 3 regiones, como dice Abascal, en donde más o menos se están repartiendo el poder. Hay una diferencia. Uno están luchando por las consecuencias de la guerra y otro están metidos en sus cuitas personales. Presentó un paquete de medidas, el PPE, presentó un paquete de medidas y se lo ha presentado también. Vamos a hablar enseguida del Partido Popular, pero venidme aquí, venidme a donde estamos, escudo social. Muy razonable lo que plantea el Gobierno, porque no sabemos la clave fundamental. La clave de bóveda de lo que está pasando es cuánto va a durar la guerra, y por lo tanto no tiene mucho sentido sacar la artillería en el primer minuto 1, que es decir, la artillería probablemente si la guerra se alarga, si el petróleo va a 120, 130 dólares, si el gas sigue subiendo, si las condiciones de inflación se complican, evidentemente habrá que sacar la artillería. Ahora parece razonable que ir a las medidas más quirúrgicas, evidentemente para evitar los... Sara Hassen está precisamente hablando lo que dices, Carlos. Esta es la respuesta del Gobierno. Ministra de Energía, Transición Ecológica. Ahora de nuevo este Gobierno va a responder siempre, protegiendo a todos y cada uno de los ciudadanos, a los sectores productivos, con medidas urgentes para paliar los impactos inmediatos, pero también me gustaría destacar, más allá de la situación ahora de vulnerabilidad, con medidas estructurales para seguir aumentando nuestra resiliencia y estar todavía mejor preparados ante situaciones como la actual en el futuro. Como saben, desde el principio del conflicto, de este conflicto iniciado unilateralmente, el Gobierno ha trasladado varios mensajes que hoy también
me gustaría recordar. El primero, un mensaje de calma. Calma porque la exposición directa de nuestro país a los suministros de gas y petróleo es limitada. Sin embargo, lo que sí es cierto es que estamos viendo una afectación en los precios de los mercados energéticos, tanto petróleo como gas natural. Desde el sábado 28 de febrero hemos visto una alta volatilidad en la cotización de los precios, tanto el Brent, el crudo, como el precio del gas, mercado TTF o mercado Midgas. Actualmente los precios del crudo son un 60% más altos y los del gas un 54% superiores si lo comparamos con la situación semanas previas. Valores, eso sí, me gustaría destacarlo, muy lejanos de los que vimos durante la guerra de Ucrania. Recordamos que durante la guerra de Ucrania los precios del gas... Traducción al castellano. Ahora mismo el Gobierno tiene medidas urgentes sobre la mesa. El repostar 60% más caro. La factura de la luz mucho más cara, el gas subiendo un 54%. Medidas urgentes sobre la mesa estas y medidas estructurales, dice el Gobierno. ¿Qué significa esto? Apostar por energías renovables para que no dependamos tanto del gas. De hecho, eso es lo que explica ahora mismo que España no esté encareciendo su factura de la luz como la están encareciendo otros países. Lo que el Gobierno dice es, vamos a jugar en dos tiempos. El urgente, ya mismo, medidas de apoyo a transportistas y agricultores y a largo plazo, energías renovables. Escuchamos. Nuestros países vecinos europeos. En tercer lugar, estamos mejor preparados que años atrás. Yo creo que venimos con parte de los deberes hechos y esto no es casualidad. Es gracias a esa política estructural que llevamos aplicando desde este Gobierno, ese impulso claro a las energías renovables que ya tiene resultados como que suponen el 57% del mix de generación eléctrica española, y eso también nos ha permitido y nos está permitiendo amortiguar el efecto de la volatilidad de los precios en los mercados eléctricos. Este es el diagnóstico a esta hora de un Consejo de Ministros que acaba de terminar, del que sacamos al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ministro, esto es lo que se está exponiendo ahora mismo. El diagnóstico está claro. ¿Cuál es la política? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué se va a hacer hoy? ¿Qué se hace este viernes en Consejo de Ministros extraordinario? Claro, el mensaje, se ha escuchado a mis compañeras decirlo muy claramente, es un mensaje de tranquilidad. Este Gobierno va a actuar para proteger a las familias trabajadoras y para proteger la economía española, y tiene experiencia sobrada para hacerlo, porque lo hicimos en la crisis del COVID, con los ERTE, lo hicimos en la invasión de Ucrania, con la solución ibérica, con los fondos europeos. Por cierto, que el Partido Popular se opuso a todo esto, y lo vamos a volver a hacer para asegurar que las consecuencias de esta guerra ilegal, inmoral e injusta no las paguen las clases trabajadoras en España. Ahora bien, la mejor medida para paliar los efectos de esta guerra es el fin de esta guerra ilegal, que además han apoyado la derecha y la ultraderecha española, Pero bueno, el Gobierno va a actuar, y va a actuar para proteger el nivel de vida de la gente y para proteger también la actividad económica en España, que afortunadamente es mucho más robusta que la de otros países de nuestro entorno. Eso es lo más importante y el mensaje que centramos hoy, este viernes. Sí. ¿Cómo se va a hacer? Dice usted ERTES. ¿Va a haber ERTES excepción ibérica? ¿Se va a cambiar la factura de la luz para amortiguar esta subida? ¿Va a haber ayudas a agricultores, ayudas a transportistas? Vamos a hacer todo lo que sea necesario y lo vamos a hacer con un enfoque proporcional, sensato, pero determinado. Encima de la mesa ya está un escudo social energético, precisamente para apoyar y brindar protección a los sectores, los colectivos y los agentes productivos más vulnerables, en este caso. Y bueno, pues estamos negociando otras muchas medidas. Nosotros, la izquierda dentro del Gobierno, está peleando para incluir una limitación de los márgenes extraordinarios para que ningún operador económico aproveche esta situación para lucrarse y engrosar sus cuentas de resultados. Y queremos también que haya medidas de vivienda, que es la principal crisis que afecta a las familias trabajadoras en España. Queremos que vaya también la prórroga de los contratos de alquiler para brindarle esa seguridad a ese más de 20% de la población que vive de alquiler en España. Todavía estamos dialogando y negociando estas medidas, pero en todo caso vamos a mantener este enfoque desde el Gobierno proporcional y determinado, y no se va a dejar a nadie atrás. Y desde luego una clave es profundizar, porque si algo nos ha enseñado esta crisis es que tenemos que acabar con la dependencia energética de un sistema del capitalismo fósil que ya vemos a qué situaciones nos conduce, y por tanto también incidir en la soberanía energética de España, que por cierto también, la gente le sonará
para esto. La guerra política y cultural que la ultraderecha lleva años haciendo contra las renovables es lo que permite que hoy en España la factura de la luz sea un 30% más barata que en otros países europeos. O sea que, por tanto, tenemos hoja de ruta, experiencia y determinación para proteger a la gente. Pero entonces no hay todavía un acuerdo, todavía no tienen medidas. Sí, claro que las tenemos. Lo que pasa es que siguen las conversaciones y hasta el viernes tenemos tiempo para determinar qué es lo que va a ir en este primer paquete. Y nosotros, nuestras prioridades, pues como digo, están bien claras. Escudo social energético, limitación de márgenes para que ningún operador de mercado, ni en la energía ni en la alimentación, pueda aprovechar cualquier medida fiscal o de apoyo que se ponga en marcha para ganar más dinero. Sabemos que en la crisis de Ucrania, por ejemplo, el 50% de los beneficios de las grandes operadoras energéticas se los llevó el 1% de la población en Estados Unidos. Trump dijo ayer, estamos ganando mucho dinero con esta situación. Bueno, pues queremos impedir que eso suceda en España. Y vivienda, claro, nosotros peleamos por la vivienda, llevamos toda la legislatura haciéndolo y es importante proteger a la gente para que no se agrave con esta situación que han generado la guerra ilegal de los Estados Unidos e Israel con el apoyo de la derecha y la ultraderecha española, pues que no se agrave la crisis de vivienda que vive la gente trabajadora en España. Señor Bucenduy, quien nos está escuchando, yo creo que hoy le interesan menos sus disputas que sus soluciones. Usted me está diciendo, estamos intentando frenar esas subidas oportunistas, eso que iba en el antiguo escudo social y decayó, y esta de que no suban los alquileres, vivienda. ¿Va a entrar esto o no? ¿Ustedes lo pretenden? ¿Van a tener el apoyo del Partido Socialista en esto o no? ¿Va a haber acuerdo aquí o no? ¿Esto entra o no entra? Pues yo estoy convencido de que tendremos la suficiente capacidad de persuasión para que así sea. Yo creo que es de sentido común, ¿no? Y que la mayor parte de la gente, vote a quien vote, pues entiende que la vivienda es un aspecto importante a la hora de crear un escudo social para proteger frente a los efectos de esta guerra, ¿no? Y por tanto, bueno, pues yo confío en que así sea. Pero en todo caso, respondiendo a tu pregunta, por supuesto el mensaje es de tranquilidad y el Gobierno va a hacer lo que sea necesario para proteger a la gente. Y la reflexión que se deduce de aquí, yo creo, es que claro que importa quién esté en el Gobierno. Claro que importa que estemos nosotros para pelear por la vivienda, pero es que hagan el ejercicio de imaginarse dónde estaríamos si gobernara el señor Feijóo con el señor Abascal. ¿Dónde estaríamos? Aznar nos llevó a las Azores y a la guerra de Irak, y es lo que sigue defendiendo hoy en día. ¿Dónde estaríamos si no tuviéramos un gobierno que está liderando en el mundo entero la posición más sensata posible? Que es decir, la mejor manera de acabar con este desastre al que nos ha empujado el señor Trump, sin ningún plan, sin ninguna idea de qué es lo que busca, desestabilizando el sistema económico mundial, generando decenas de miles de víctimas por el mundo entero. Dígame. No, yo le entiendo. Pero, señor Bucenduy, con todo el cariño, y usted lo sabe, y con todo el respeto, pero no me contesta. No me contesta ninguna de las preguntas que le estoy haciendo. ¿Va a haber ERTES o no va a haber ERTES? ¿Va a haber excepción ibérica o no va a haber excepción ibérica? ¿Se van a topar los precios de vivienda y alquiler o no? ¿Se van a topar esas subidas oportunistas o no? Ustedes no tienen acuerdo ahora mismo. ¿Esto va a pasar o no va a pasar? Yo entiendo que la gente dice, el gobierno va a estar ahí. Estupendo. ¿Con qué en concreto va a estar el gobierno? Bueno, pues sí es clarísimo, si lo he dicho yo y lo han dicho todas mis compañeras del Gobierno que las ha dado usted paso anteriormente. Va a haber un escudo social energético, medidas específicas de apoyo a los colectivos más vulnerables y luego hay todo un repositorio de medidas que está todavía en diálogo con los socios parlamentarios dentro del Gobierno y que tenemos hasta el viernes para poder determinar qué va exactamente en el primer paquete. Pero en todo caso, el mensaje es contundente y es que se va a hacer lo que sea necesario en el tiempo que sea necesario. Y creo que lo hemos demostrado una y otra vez, que este Gobierno no solo ha actuado, sino que ha actuado bien para amortiguar el impacto de estas crisis y que vamos a asegurar que en España pues la prioridad esté en proteger a la gente. Otros están en otras cosas, otros están en desestabilizar el planeta entero. Pero bueno, nosotros, desde luego, que haya tranquilidad, que el Gobierno va a hacer lo que sea necesario para proteger a la gente que lo necesita. Eso es así. Ministro, hoy le aprieto, pero es que hoy ustedes tienen demasiadas cosas abiertas. Esta es la primera, que va al Consejo de Ministros y qué se va a hacer. Hay una segunda, ministro, y es la unidad dentro del Gobierno. Hoy el Confidencial publica conversaciones que atribuye a ustedes, atribuye a los socios del Ejecutivo, diciendo literalmente esto, que hay que salir del Ejecutivo. Clamor a la izquierda, dicen, para romper con el Gobierno hay que dar un golpe de mano. Cristina Cañedo, ¿qué es exactamente lo que se publica? ¿Qué dice?
Según esa información del Confidencial, en esos chats internos de estos grupos de la izquierda lo que se pide es dar un golpe de mano, salir del gobierno sin tumbarlo para poder tener un perfil propio, y todo esto antes de las elecciones de Andalucía y después de conocer los resultados en Castilla y León. Nosotros hemos preguntado aquí en Moncloa, desde la parte de Sumar nos niegan la mayor, dicen que están centrados en reeditar este gobierno de coalición, y desde la parte mayoritaria del gobierno, desde la parte socialista, no le dan ninguna credibilidad a esos chats internos. Hay que salir del gobierno, es la única forma de mantener perfil propio. No podemos seguir siendo los parientes pobres del PSOE. La situación es inaguantable. En el gobierno solo sobrevive Sánchez. No se puede gobernar ni impulsar nuestras propuestas. Hay que salir y recuperar la calle. Aunque Mónica no lo vea claro, hay que salirse del gobierno. Mantener a Sánchez pero dar un golpe de mano. Así solo se beneficia Ayuso y el inútil de Óscar López. Si seguimos en el gobierno nos machacan en Andalucía. Ministro, esto es verdad, esto es el clima dentro del gobierno. ¿Están ustedes pensando en romperlo? No, no es el clima dentro del gobierno. Yo siempre, con cautela, lo que son chats, se revelan unos chats y tal y cual. En todo caso, es legítima la posición que tenga cada quien dentro de las organizaciones y son debates que son importantes tenerlos. Saben que la izquierda está en un proceso desde hace ya meses, ¿no? Con la propuesta que hizo Gabriel Rufián, con el anuncio que hizo la vicepresidenta Yolanda Díaz de reformulación cara al año 27. Es evidente que esto es necesario y todas las posiciones son legítimas. Ahora bien, yo la mía la tengo clarísima. ¿Para qué sirve que la izquierda esté en el gobierno? No solo para todo lo que estaba contando, pelear para que entre la vivienda en el escudo social, para que las grandes empresas no se forren en mitad de una guerra, sino para que España mantenga la posición que ha mantenido ahora con la guerra ilegal en Irán, también con el genocidio en Palestina. ¿Alguien piensa que esto sería así si la izquierda no estuviera en el gobierno? No. También para aumentar los permisos de conciliación, para tener la sanidad universal, para aumentar el salario mínimo, para perseguir los fraudes más abusivos de las grandes multinacionales en este país. Estas cosas no sucedían cuando la izquierda no estaba en el gobierno y suceden gracias a que estamos. Nos queda muchísimo por hacer, hay que responder. Yo estoy de acuerdo en que hay que responder con más ambición y de ahí pues todo lo que venía contando. Por eso estamos peleando para prorrogar los contratos de alquiler a 1,6 millones de personas en España, para intervenir en el mercado de la vivienda. Por eso estamos peleando para acabar con la pobreza infantil, con una prestación universal por crianza. Para eso sirve, y yo creo que en la medida en la que consigamos avanzar en cada uno de estos ámbitos, pues mejores serán las perspectivas electorales también para la izquierda en el año 27. ¿Estos chats son verdad o no? Yo no estoy en ninguno de ellos, desde luego, no lo sé. Eso habrá que preguntárselo al periodista, no sé quién habrá dicho en qué momento, pero ya digo, lo primero, es legítima, cualquier postura es legítima y respetable, y creo que son debates que son interesantes, pero bueno, yo puedo contarle mi postura, que es la que acabo de explicar. Claro que sirve estar en el gobierno si se tiene clara la prioridad, que es defender la vida de la gente, que si la izquierda no está en el gobierno, pues no va a tener quien la defienda en los espacios de poder, como siempre ha sido. Ministro Bustinduy, de verdad, muchísimas gracias, le mando un abrazo muy fuerte, cuídese. Un placer y un abrazo para ti también, a ver si las persecuciones fascistas acaban de una vez en este país. Sí, le agradezco de verdad. Cuídese, le mando un abrazo. Esta es la situación, esto es lo que tenemos y el escenario abierto a esta hora, el Consejo de Ministros anunciando que se van a liberar reservas petroleras para bajar el precio del petróleo. Y esta es la lectura. Carmencho, Marta. Primero, yo diría que me ha hecho bastante, me ha suscitado curiosidad varias de las frases que ha empleado el ministro Bustinduy diciendo que las propuestas que hace la izquierda de dentro del gobierno. Es decir, está señalando un poquito que no todo el gobierno es la izquierda en su opinión, ¿no? Que es como cualquier otra y respetabilísima, faltaría más, ¿no? Luego, lo del escudo social energético yo creo que va a ser una cosa más fácil porque está ya absolutamente, digamos, encima de la mesa. La limitación de márgenes ya lo veremos, pero el tema de la vivienda y los alquileres yo creo que es un hueso más duro de roer entre ellos, y que de aquí al viernes se pudiera solucionar, a mí me parece que es un poquito complicado. No estoy muy segura de que esto pueda ser así. Por lo demás, cuando hablaba la ministra Aegesen de que algunas de las medidas también dependían de los socios europeos, he visto también cómo la ministra portavoz decía que estaba en juego el orden mundial. Claro, a Trump el orden mundial se la trae absolutamente al fresco. Incluso a von der Leyen, que dijo que estaba ya un poquito obsoleto, aunque luego lo ha corregido. Es cierto que está en juego el orden mundial, pero lo que estamos hablando ahora mismo de España, pues esperemos que de aquí al viernes se aclaren un poco y hagan unas medidas que al menos palíen la situación en nuestro país de las clases y de la gente más vulnerable. Lo que tenemos en estos momentos es todo esto y hay un frente bélico, ya lo están viendo, y un frente económico. Pero sobre el terreno, lo que estamos viendo hasta ahora
si no es un crimen de guerra, se le parece demasiado. Lo que ven son edificios civiles bombardeados hace apenas minutos en algunos casos. Y ojo a esto, hospitales atacados, atacar escuelas, ya lo hemos visto, murieron 175 personas, la mayoría niños allí. Y atacar hospitales está prohibido por la Convención de Ginebra, pero está ocurriendo. Y lo que tenemos son 27 hospitales bombardeados, 38 médicos muertos, 38 médicos. Los últimos ayer, 3 sanitarios. Anteayer, 12 médicos, paramédicos y enfermeros muertos en un ataque contra un centro de atención sanitaria. Eso que están viendo. Ambulancias sepultadas, doctores fallecidos, es algo que ahora se dice se está investigando. Pero volvemos a Etel, Líbano, lo que estamos viendo es asesinato de médicos sobre el terreno. Sí, es un punto importante porque precisamente Israel lo que está diciendo que ellos en ningún momento han hecho nada en contra de las leyes internacionales, porque dicen que Hezbollah precisamente está utilizando tanto los centros médicos como las ambulancias pues para llevar material militar. Es un poco como que se está reproduciendo pues la misma estrategia de Israel en la Franja de Gaza, donde se estuvieron atacando hospitales de una forma impune porque estaban los terroristas de Hamas. En este caso, pues el gobierno libanés ha intentado de alguna manera elevar a lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU, pues denunciar, ¿no? Principalmente pues la muerte de esos 12 paramédicos en un centro médico en el sur del Líbano y ayer la muerte, ¿no?, de esos 3 médicos o paramédicos en este caso que iban en una ambulancia precisamente a rescatar a personas que estaban heridas después de un bombardeo aéreo. Lamentablemente, pues en este caso Israel siempre ha tenido esa impunidad, pues como en muchos otros casos que hemos visto en la Franja de Gaza, y esto se está convirtiendo en un patrón porque ahora mismo pues todos los hospitales de aquí en el Líbano, estamos hablando de un país donde la infraestructura civil en sí pues está bastante diezmada, un país que tiene una enorme crisis económica, y todo esto está haciendo que los hospitales que están abiertos funcionen al mínimo, pues porque hay muchos, por ejemplo los que están en la zona de los suburbios de Beirut, pues que también han recibido órdenes de evacuación y evidentemente pues no pueden trabajar libremente. Esto está haciendo que haya otros hospitales pues que empiecen a estar colapsados porque están teniendo que enviar a los pacientes a los otros sitios, sí. Es ahora mismo efectivamente la preocupación. Esto es un crimen de guerra, no hay otra forma de contarlo. Y están falleciendo médicos bajo las bombas con una Organización Mundial de la Salud, la OMS, protestando. Desde el 2 de marzo, la OMS ha verificado 27 ataques contra el sistema sanitario del Líbano, dejando 30 muertos y 35 heridos, incluidos los horrendos eventos del viernes. La OMS condena esta trágica pérdida de vidas y enfatiza que los trabajadores sanitarios deben ser siempre protegidos. Se está violando la legislación internacional. Acaba de hablar Josep Borrell y acaba de decir esto, escuchen. ¿Comparte las palabras de Kaja Kallas de que la guerra de Irán no es una guerra de Europa? Me alegro que lo haya descubierto, ¿no? Estoy encantado de que el alto representante tome conciencia de lo que algunos venimos diciendo, y en particular el gobierno de España. Esta es una guerra que no nos podemos permitir. Y se ha preguntado a Borrell también por Cuba, porque esta puede ser la primera de las 2 guerras que Trump está iniciando. Borrell, invasión de Cuba. Responde. A mí me parece este el lenguaje de un jefe de banda, de un gang, ¿no? de un matón de barrio, pero no de un presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero ahora lo hacen de una forma grosera, descarnada, irritante, ¿no? Esta está siendo la situación. Es muy complicado contactar con Teherán, con Irán, donde lo que están descargando ahora mismo son bombas que hoy se han llevado hasta el punto de matar a Larijani, al responsable de la Guardia Revolucionaria. Insisto, es muy complicado, pero establecemos comunicación aquí, ahora mismo, con la enviada especial de Radio Televisión Española a Teherán, Silvia Guerra. Última hora allí, cuéntanos.
Ha sido otra noche de bombardeos en Teherán, aunque el edificio que tengo destruido detrás de mí corresponde a un ataque ayer poco antes de las 12 del mediodía. Un edificio residencial con oficinas en su primera planta. Según nos han contado algunas de las personas que hay aquí, alguna podría estar haciendo trabajos administrativos para la Guardia Revolucionaria. Ayer sacaron de aquí a 15 personas con vida y en este momento siguen buscando a víctimas. Recordemos que Irán es un país sin conexión a Internet internacional, es decir, la que podemos tener en España desde el principio de la guerra, y en las últimas 48 horas tampoco los periodistas tenemos el acceso algo más privilegiado que se nos permitía, de tal forma que en este país el conocimiento sobre el alcance de los ataques de Israel o de Estados Unidos es muy limitado. La pregunta aquí es si esto es un crimen de guerra. Baltasar Garzón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Estamos viendo bombardeos a escuelas. Acabamos de ver 38 médicos muertos, 27 hospitales destruidos. ¿Esto es un crimen de guerra? Absolutamente es afirmativa la respuesta. Es crimen de guerra. Los ataques a centros sanitarios, a personal sanitario, a vehículos con identificación sanitaria, deben de ser inmunes de acuerdo con los convenios de Ginebra de 1949, de los protocolos que regulan el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los conflictos armados, y también el Estatuto de la Corte Penal Internacional en su artículo 8 define los crímenes de guerra, y uno de ellos es precisamente esto. En este caso, Israel, como decía el comentarista, está desarrollando la misma dinámica que en Gaza y que normalmente suele hacer en todas sus acciones militares exteriores. La excusa de que bajo esta cobertura de sanitarios están fuerzas armadas o están fuerzas en conflicto. Nunca se llega a acreditar que esto es así, pero cae en el olvido, y como la respuesta internacional ante una eventual acción judicial de la Corte Penal Internacional no se lleva a cabo, al menos en este momento, pues estamos en el ámbito de la impunidad. Y cuando esto es lo descorazonador, señor Garzón. Esto es lo descorazonador. Esto puede ser un crimen de guerra impune. Sí, desgraciadamente puede ser así. Tenga en cuenta que los actores agresores en este momento son Estados Unidos, que está fuera de la Corte Penal Internacional, Israel, que está fuera de la Corte Penal Internacional, en su caso Irán, que están fuera de la Corte Penal Internacional, pero hay una normativa internacional y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría intervenir. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, y uno de los que ejerce el derecho de veto es Estados Unidos. Entonces es una situación sumamente delicada e impune. En el caso de Gaza se ha abierto la investigación en la Corte Penal Internacional y ahí está, con órdenes de detención. Es muy probable que pudiera ocurrir con el caso del Líbano, pero tenemos el problema de la limitación de quién forma parte de la Corte Penal Internacional, de modo que cuando ese fenómeno desaparece, pues entonces actuaría. Pero la Corte Penal Internacional se arriesga también, como ya lo hemos visto, a las sanciones de Estados Unidos, que ha impuesto hasta un total de 11 personas sancionadas, 8 jueces y 3 fiscales, por las acciones de emitir una orden de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Balán por los crímenes en Gaza. Esa es la situación. Es tremendo ahora mismo. Incumplimiento de la ley y Estados Unidos está sancionando 11 personas, 8 jueces, 3 fiscales, a quienes intentan que se acate la ley. Señor Garzón, con una más. Trump ha dicho esta madrugada que estará orgulloso de invadir Cuba. Esta es casi ociosa, pero legislación que Cuba pueda ser invadida, existir no existe, ¿no? Esto también es ilegal. Bueno, sería un crimen de agresión, como lo fue
la detención, el secuestro del presidente Maduro y su mujer, con 103 muertos, como son ejecuciones extrajudiciales las acontecidas en el Pacífico y en el Caribe, que ya se ha pronunciado así el relator especial contra el terrorismo y los derechos humanos de Naciones Unidas explícitamente, y cómo sería agresión, crimen de agresión, si se produjera una acción violenta contra Cuba. Lo que ocurre es que volvemos otra vez al punto de arranque de mi intervención. Es Estados Unidos. Lo que nadie podía imaginar es que Estados Unidos, que fue el promotor de todo, o uno de los promotores más importantes de todo el esquema y la arquitectura del derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido por la mano de este presidente en el principal destructor de esa propia estructura. Si no hay una respuesta unánime por parte de los demás países, vamos a ir de mal en peor, y mientras tanto las víctimas van a seguir cayendo y la impunidad va a seguir creciendo. Esta es la realidad. Europa, otros países tienen que decir algo, es decir, la indiferencia, la inacción contribuye al progreso de este tipo de acciones cada vez más peligrosas para la comunidad internacional. Juez Garzón, Baltasar Garzón, gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Lo que dice Garzón es importante. Se tiene que hacer algo, porque se está diciendo mucho. Acaba de haber condena en el Congreso lo acaban de escuchar a Borrell. Este es lenguaje de mafia, este es lenguaje de matón. ¿Invadir Cuba de qué? En el Congreso está habiendo reacciones también contra esa invasión a Cuba. Si Trump apunta hoy a Cuba es para esconder el fiasco de su guerra ilegal, criminal en Irán, en la que se está quedando solo junto a otro criminal de guerra como Netanyahu. Este fin de semana estaremos en La Habana como parte de un convoy de diferentes países que llevará medicinas, comidas, baterías solares y ayuda humanitaria a este pueblo hermano del Caribe. Pero ahora mismo podemos tener otro conflicto en Cuba. Desde luego, es decir, creo que la estrategia de Estados Unidos en este caso pasaría más por algo más quirúrgico, porque después de lo que ha ocurrido en Irán no les veo haciendo una invasión a gran escala. Desde luego se está dando reportes de negociación directa con el gobierno cubano, asfixiando, ¿no?, con ese bloqueo, con el corte de los suministros para que el presidente de Cuba dé algún paso a un lado o para que se den algún tipo de negociaciones de carácter político. Pero el tema es que mientras las normas del mundo no funcionen porque están ideadas por Estados Unidos, o al menos están dominadas por Estados Unidos, si las ha ignorado en Irán, las puede ignorar en Cuba. Y es que ese es el problema de fondo. Yo creo que además hay otro... Pero, no, adelante, Laura, venga. Que además hay que pensar que en el caso de lo de Cuba, porque decimos mucho cómo puede ser la que viene, pero desde Cuba una cosa que dicen es que Cuba siempre ha sido la primera de la lista de los Estados Unidos, solo que es la que recién está entrando ahora en un contexto donde Donald Trump ha roto completamente todo. El desorden mundial, su nuevo orden, es precisamente. Claro. ¿Qué es lo que pasa con Cuba? Perdón, es que el genocidio tiene muchos rostros. No solamente es entrar directamente con armas, lo que está haciendo Trump con Cuba al hacer ese bloqueo económico, ese bloqueo de petróleo, ya es ahora mismo un genocidio. Están ahogando a una isla que no tiene más que dignidad, y es una vergüenza que sea una flotilla con civiles la que tenga que hacer el trabajo que deberían estar haciendo los gobiernos, enviando todo el apoyo humanitario a una isla que merece que estemos con ella, sin duda. Bueno, lo que está haciendo el presidente Trump y algunos que lo han antecedido, porque la agresión contra Cuba ya tiene varias décadas, y por cierto, Estados Unidos desde la propia independencia de Cuba retiene una parte de su territorio en virtud de una enmienda impuesta por Estados Unidos, que es la enmienda Platt, para quedarse con la base de Guantánamo. Es decir, las ansias imperialistas de Cuba, de Estados Unidos en Cuba son desde 1898 y antes. Pero con la pasividad, por cierto, de tanto patriota de bandera y de gorreíta del perro. Pero serán impunes, y con esto termino, serán impunes. Y yo me pregunto, con lo que ha dicho Garzón sobre la impunidad, con la impunidad que se avecina en Cuba, con la que hemos visto en Venezuela, ¿cómo llega a decir el señor Aznar, el señor Feijóo y toda su corte de políticos que esta gente son nuestros aliados? ¿Estos son nuestros aliados, los que van a invadir Cuba? Ahora mismo lo que tenemos es todo esto, y lo que tenemos es frentes bélicos, esto en plural ya. Y respuesta del Gobierno. Acaba de anunciar el Ejecutivo, como les decíamos, que se liberan reservas petroleras para bajar el precio del petróleo. Cañedo.
Sí, en esa acción coordinada con la Agencia Internacional de la Energía, el gobierno español va a comenzar ya a liberar sus reservas estratégicas para contener la subida del precio del crudo. Ha anunciado la vicepresidenta para la transición ecológica que nos corresponde como país 11,5 millones de barriles. Esto se va a hacer por fases, una primera fase que va a durar 15 días, en total habría un plazo de 90 días, pero primero se va a hacer esa primera fase y en función de cómo vayan evolucionando los mercados se seguirá liberando reservas estratégicas. Es otro punto que han puesto sobre la mesa, la volatilidad, la incertidumbre, todo va a depender de cómo vaya evolucionando la situación, por eso son medidas flexibles, pero España comienza ya a liberar sus reservas estratégicas de petróleo. Esto es el frente de guerra. Y luego está la guerra diplomática, que acaban de abrir algunos al rey Felipe. Creíamos que solo la ultraderecha estaba sacudiendo al rey, pero el Partido Popular se acaba de sumar. Atención a lo que está pasando. El rey ha pedido sus particulares disculpas a México por lo que ocurrió durante la conquista de América, no el descubrimiento, y por el genocidio que Claudia Sheinbaum denuncia desde allí. Lo que dice el rey es literalmente esto. Esto es una grabación que distribuye la Casa Real, pero que pretende mostrar que desde la corona de España se piden disculpas a México por lo que ocurrió a partir de 1492. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.